Les habla Sergio Jurado y en este caso para resolver con ustedes un problema sobre prueba de hipótesis para la desviación estándar. En este caso el problema habla de actualizar datos para las pescaderías de Wyoming. Se toma una muestra de pescadores, dice, en total 12, a los que se les pregunta por el número de peces que logran atrapar en el día. Al nivel de 5% nos piden definir si podemos concluir que la desviación estándar del número de pescados atrapados es de 2.4. La población se considera normal. Bien, esta es una prueba de hipótesis para una muestra y pudiéramos usar las fórmulas para la varianza, dado que la desviación estándar solo es la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, la fórmula de la prueba de hipótesis para la varianza nos puede servir también para hacer la prueba de hipótesis para la desviación estándar. Bueno, en todo caso tenemos que la población es normal, es un requisito indispensable para estas pruebas. En el caso de la varianza y la desviación estándar, cuando se quiere realizar una prueba de hipótesis, si la población no es normal, es imposible hacerla, no importa cuál sea el tamaño de la muestra. Bueno, en este caso nos ayudan diciéndonos que la población es normal al considerar normalidad en ella. Bien, los datos muestrales son los siguientes: 12 datos en total, una muestra de 12, desviación estándar de los datos 2.68 o 2,68, grados de libertad n-1, número de datos -1, o sea 12 menos 1, 11. Para obtener la desviación estándar muestral que tenemos aquí en los datos, pudiéramos haber recurrido a Excel o a una calculadora científica como esta. En este caso sería también fácil de obtener la desviación estándar, por cuanto podemos ingresar los datos a esta calculadora, los 12, y lograr que nos devuelva la desviación estándar. Para ello hacemos clic en Mode, elegimos la palabra Stat. En otras calculadoras tiene otro número, pero nos guiamos por la palabra Stat. Elegimos 1 bar e introducimos los datos. 4 igual, 4 igual, 3 igual, 2 igual, por último 6. Bien, una vez que están introducidos los datos, hacemos clic en AC para que los datos que van a salir como respuestas no se mezclen con los datos de la muestra. Y luego pedimos los resultados. Shift, un clic en Shift, otro clic en 1. Me presenta este menú. De todos ellos elijo var, var, a veces es el 7, a veces es el 4, para mí en mi caso es 5. Y tenemos aquí los datos de la desviación estándar que requerimos. 3 cuando se trata de una población y 4 cuando se trata de una desviación estándar en una muestra. En este caso corresponde hacer uso de la opción 4 porque corresponde a una muestra de 12 elementos. Así que 4 igual 2,6798, que redondeando ya sería 2,680. Bien, ese es el dato que tenemos entonces aquí de la desviación estándar muestral. Bien, para elaborar las hipótesis debemos fijarnos en la pregunta. En ella está, nos dice: podemos concluir que la desviación estándar de los números de pescados atrapados es 2,4. Como no indica menor que, mayor que, y solo menciona que la desviación estándar es igual a 2,4, entonces podemos entender que solo se está esbozando una hipótesis con la igualdad y podemos escribir esta hipótesis simbólicamente de esta manera. Bueno, la desviación estándar poblacional es igual a 2,4. Como tiene la igualdad, esta será una hipótesis nula. Bueno, requerimos de la hipótesis alterna, que debe ser opuesta y complementaria, para poder hacer nuestra regla de decisión. Bien, entonces, como es complementaria y opuesta, diremos que la desviación estándar no es igual a 2,4, y eso será H1. Recuerden que nuestra distribución en este caso tendrá que ser G cuadrado, debido a la fórmula que vamos a usar, y sobre todo a la distribución que tienen las varianzas, y la curva es así. Es una curva sesgada, no es simétrica. 2 solo tiene valores positivos porque empieza en 0,
y se va hasta infinito positivo. Y con ello trae ciertas dificultades para el caso de calcular los valores críticos. Como tenemos una desigualdad en la hipótesis alterna, se trata entonces de una prueba de hipótesis de dos colas. Para encontrar los valores críticos necesitamos dos valores o dos datos. Uno es el nivel de significancia, que acá dice que es 0,05, y dos, el valor de los grados de libertad. Con ello podemos acudir a una tabla de la distribución G cuadrada, pero no sin antes dividir el nivel de significancia en las dos colas, es decir, 0,025, que es alfa medios, al lado izquierdo, y lo mismo al lado derecho. Con estos dos datos y grados de libertad podemos dirigirnos a una tabla de la distribución G cuadrado, que es la tabla A4, y en este caso primero buscar lo del lado derecho. El lado derecho está ubicado en la tabla y con su grado de libertad nos dicen que el valor crítico del lado derecho es de 21,920. Este valor. Entonces ese valor es el valor crítico del lado derecho. Para el lado izquierdo no puedo ir con la misma forma de alfa igual a 0,025 porque saldría lo mismo y eso no es cierto. Y más sobre todo teniendo en cuenta que las áreas que están en esta tabla todas están cola a la derecha. Así que si voy con 0,025 voy a volver a encontrar el valor crítico que está a la derecha. Bien, para evitar esto, la curva se debe entender que tiene esta área pequeña y esa es la que vale 0,025, pero con esa área no puedo ir a la tabla. Iré entonces con el complemento, que es esta área en blanco, y esa área en blanco vale 1 menos alfa medios, o sea 0,975. Con ese 0,975 nos vamos a la tabla y con los grados de libertad encontramos nuestro valor crítico del lado izquierdo, 3,816. Bien, para continuar con los cálculos, ya que tenemos nuestra regla de decisión, debemos calcular nuestro estadístico de prueba. En este caso, la fórmula debe rellenarse con los datos que tenemos. Por ejemplo, n es tamaño de muestra, n-1, 12-1. 2,68 o 0 es la desviación estándar muestral elevada al cuadrado. Puede llamarse también así varianza. Y 2,4 que resulta de la hipótesis nula, ¿no? Que es la desviación estándar 2,4 y elevada al cuadrado es la varianza. En este caso se entiende que es poblacional, dado que lo he sacado de la hipótesis nula. Bien, el cálculo nos dice que sale 13,716. A ver, veamos calculadora. En la calculadora puedo colocar los quebrados de la misma manera, no. En este caso tendría que volver al estado anterior y decirle a la calculadora que regrese al estado 1, ¿no? Por ejemplo. En el caso de mode, pudiera poner 1 también. Y ahora sí, fracciones, ya está. Y sería acá 12 menos 1, 11 por 2,68 o 2,68 en caso de la calculadora, 0 elevado al cuadrado. Debajo la desviación estándar poblacional que sacamos de la hipótesis nula, 2,4 o 2,4 como es en la calculadora, elevado al cuadrado. Igual 13,716 en la respuesta. Entonces este valor, que es el valor de prueba, vemos al compararlo con la regla de decisión, ¿dónde cae? Y bueno, como es 13,71, debe estar entre 3,81 y 21,92. Así que como cae aquí el valor del estadístico de prueba, decimos que no rechazamos H0 como verdadera. Y la respuesta sería la siguiente: existe evidencia muestral suficiente para afirmar que la desviación estándar del número de pescados es igual a 2,24. Bueno, es la respuesta porque no rechazamos H0 como verdadera. Es decir, como no rechazamos H0 como verdadera, H0 es verdadera.
En cambio H1 es falsa. Ya que queríamos probar esto, porque aquí me dice, ¿no? Puede concluirse que la desviación estándar de los pescados atrapados es 2,4. Como dice es 2,4, lo que queremos probar es pues la hipótesis con la igualdad, que es la hipótesis nula. Como dice que es verdadero el valor de esta hipótesis, entonces nuestra conclusión será: existe evidencia muestral suficiente para afirmar que la desviación estándar del número de pescados es igual a 2,4.